pues en el mundo. Les quiero compartir algo. Un informe de las Naciones Unidas nos dice que un nuevo estudio señala que Europa y Estados Unidos son las regiones que más migrantes reciben, que India, México, China y Rusia son los países que más personas abandonan. La mayoría de los intercambios se producen dentro de las mismas regiones o continentes y los hombres migran ligeramente más que las mujeres. Es una tendencia que nos dice las Naciones Unidas. Y además nos ha dicho que el número de migrantes internacionales a nivel global, y qué bueno decirlo a nivel global porque inmediatamente podemos identificar la tendencia de ciudadanos globales, y nos dice que esa cifra de migrantes ascendió en la actualidad en 272 millones de personas, un registro que indica un incremento de 51 millones de personas desde el año 2010. Imagínense, estamos hablando pues de una cifra sumamente pues mayoritaria. Entonces, sobre este punto, es importante que hoy este tema de la migración tiene pues ciertos efectos en materia de si ya existen vulneraciones cuando digamos existía una normalidad respecto a los estados, pero que hoy frente a una pandemia como el COVID-19 o el coronavirus, como muchos lo han llamado, pues, ¿qué nos pueden contar un poco, pues, Dalia, sobre por qué es importante hablar de migración en medio de la pandemia del COVID-19? Bien, gracias, Willy. En efecto, como tú lo señalas, la población migrante o la población que se encuentra en movilidad humana supera cifras que algunas veces nosotros ni siquiera las imaginamos y muchas veces no estamos conscientes de ello. Son millones de personas que se encuentran en esa condición constantemente. Vemos que la pandemia actualmente se ha convertido más que en una crisis de salud, en una crisis de los derechos humanos, ¿sí? Porque en eso se ha convertido. Se han vulnerado reiteradamente los derechos humanos y se ha incrementado esa tendencia por parte de los estados, ya que se han visto en cierto modo obligados a limitar ciertos derechos humanos para contener la pandemia. ¿A qué me refiero con esto? A que se han cerrado fronteras, se ha limitado la movilidad, se han implementado ciertas medidas estrictas que hasta cierto punto flexibilizan convenios y tratados internacionales que contemplan derechos humanos. En eso estamos totalmente conscientes de ello. ¿Qué pasa? Esto genera situaciones de desventaja y de mayor afectación a la población migrante. ¿Por qué? Porque se pueden generar, por la pandemia, una nueva movilización. Además de ello, también las personas migrantes se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad porque generalmente, como lo decía en un inicio, son personas que trabajan informalmente y con la cuarentena, que sabemos que la cuarentena llega a convertirse en un privilegio de las clases más privilegiadas. ¿Por qué? Porque una persona en situación de vulnerabilidad no puede darse el lujo de quedarse encerrada en su casa porque necesita trabajar para comer. Creo que todos estamos conscientes de eso. Entonces, estas personas migrantes que trabajan informalmente no tienen la posibilidad de continuar trabajando. Además, no tienen la posibilidad de pagar sus rentas. Y incluso en muchos lugares de América Latina, se han generado olas de
botar literalmente a las personas de sus lugares de alquiler porque no tienen cómo pagarlos, ¿sí? Y más adelante voy a hablar un poco más sobre eso. Además de ello, hay muchos países que no están cumpliendo con los principios interamericanos que contemplan la protección a los migrantes, refugiados o personas desplazadas. Es decir, no están cumpliendo con el principio de no devolución y están deportando a personas de forma totalmente indiscriminada. Además de ello, también se siguen privando de libertad a personas migrantes, se sigue vulnerando el derecho de pro persona, los principios de pro persona. ¿Qué quiero decir con esto? Que los estados están utilizando como excusa la pandemia para no garantizar los derechos de las personas migrantes. Y estas personas se ven mayormente expuestas porque sienten temor al momento de tener que acudir al sistema de salud por su condición migratoria. Entonces estas personas pueden correr el riesgo de morir en mayor cantidad que una persona local porque siente mucho temor de ir al lugar de atención médica ya que tiene un estatus migratorio irregular. Además de ello, también existen las barreras lingüísticas y toda esta serie de condiciones que someten a estas personas a un grado altísimo de vulnerabilidad. Y es por eso tan importante abordar el tema de migración frente a la pandemia. Tocando un poco más el tema local, ¿sí? Estamos hablando de cifras globales, pero vamos a tocar un poco nuestras cifras locales. El caso Venezuela. La migración venezolana se ha convertido en la segunda mayor luego de Siria. Colombia tiene al menos 1.500.000 venezolanos que se encontraban allí en Colombia. Muchos de ellos en la frontera colombo-venezolana. Michael y yo trabajamos allí y nos consta el porcentaje altísimo de venezolanos que se encuentran en la frontera colombo-venezolana, la cual tiene unas graves irregularidades esa frontera actualmente. Con todo esto de la pandemia y de la cuarentena y aislamiento obligatorio, muchas de las organizaciones que hacían vida en la frontera para darle apoyo a los venezolanos debieron cerrar sus servicios y por lo tanto todos estos venezolanos quedaron desprotegidos y muchos de ellos están volviendo al país que dejaron por encontrarse en una crisis humanitaria compleja. Entonces ya vemos cómo este proceso de la pandemia, ¿sí? Cómo la pandemia ha generado consecuencias que aún no sabemos el alcance que van a tener. Porque ¿qué tanto se van a ver afectadas estas personas? Ya se vieron afectadas al llegar al país en condiciones de extrema vulnerabilidad, no contar con espacios temporales de abrigo suficientes, sin agua, sin electricidad, sin alimentos, ¿sí? Son una serie de factores realmente complejos que nos muestran cómo afecta la pandemia de manera diferenciada a los grupos más vulnerables y en este caso que estamos abordando en el día de hoy sería el caso de los migrantes.